Ahora sí, ahora hay que saludar ya a nuestra queridísima Almudena. Almudena, muy buenas noches, bienvenida, cuéntanos, guapa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Conocemos un nuevo escándalo centralizado en la Bahía de Cádiz, y es que tras el cierre de la factoría Delfi, la Junta de Andalucía puso en marcha un plan para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, un plan del cual se han defraudado, se calcula, unos 25 millones de euros. En el ojo del huracán, Antonio Perales y el empresario Dávila Oviña. Lo vamos a ver con mucho más detalle en el siguiente vídeo. La Bahía de Cádiz sigue estando en el punto de mira por la actuación que ha llevado a cabo la Junta y en concreto el plan para la reindustrialización de la zona, un documento que demuestra que el gobierno andaluz ordenaba por correo electrónico la modificación del listado de empresas que debían recibir ayudas, cambiando las puntuaciones de las mismas y el importe económico que debían recibir. Un fraude que nació con el cierre de Delfi y que en ese mismo momento el gobierno puso en marcha un plan para promover las zonas afectadas por el cierre, pero una parte del dinero iba destinado a erradicar el paro, 25 millones de euros no fue a parar al fin para el que fue dispuesto. Los atestados policiales sitúan el inicio de este fraude millonario en una sociedad denominada Cádiz Solar Center, vinculada a un entramado empresarial liderado por el gallego Manuel Alejandro Dávila Oviña. Esa empresa se hizo con 11 millones de euros a través del Plan Bahía. Como casualidad, la cantidad defraudada proviene de la agencia IDEA, famosa por actuar como banca privada en el fraude de los ERE. Al frente se sitúa Antonio Perales Pizarro. El cometido de Perales debía limitarse a la promoción y captación de inversiones. Sin embargo, llegó a establecer una relación de trato personal con Dávila Oviña e incluso tomaba parte en la tramitación de las ayudas. Señor Jiménez Laz. Bueno, lo importante que vemos esta vez, porque ya el tema del plan Bahía Competitiva y el fraude que se ha cometido, fraude en este caso ya con imputados, con acusados y con detenidos, cuidado, ya no estamos hablando de especulaciones e imputaciones, no, ya estamos aquí hablando con detenidos. Aquí lo importante que se ve en esta noticia, que por cierto adelantaba ABC en el día de hoy, es que lo que se han detectado ha sido correos electrónicos entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, que entonces la gobernaba el Partido Socialista Obrero Español también, y otro organismo más que ahora mismo no lo recuerdo, y era cómo se cambiaban, cómo se alteraban las ayudas, o sea, de estos fondos, es decir, cómo se alteraba sin ningún tipo de criterio. Y cómo, si yo le fuera a tener comprometido con el señor Pedro Tena una cantidad X por la baremación que fuera, pues se alteraba mediante un correo electrónico y se lo quitaba a la señora Alicia y se lo daba a Pedro. Y esto es lo que se ha visto, es decir, o sea, una arbitrariedad, una forma de hacer ya las cosas absolutamente ofensiva. Y esto, no se nos olvide nunca, era el dinero que venía para proteger a los trabajadores y para desarrollar un plan de reindustrialización que pudiera acoger a esos trabajadores. Que se habían quedado es decir, o sea, se estaba desfalcando directamente a los trabajadores, a los que supuestamente, con lo que supuestamente se justificaba esa paz social. Es que había cuando Delfi cerró, al tiempo, yo recuerdo, cuando se estaban poniendo los parches, yo recuerdo, no sé si fue Antonio Fernández, consejero de Empleo entonces, dijo aquello de que bueno, que era lamentable, tal no sé cuánto, pero que era una oportunidad y que esto podía ser hasta bueno. Bueno, pues ha sido bueno para algunos, ¿no? Ha sido bueno para algunos, se estaría refiriendo a unos, no sabemos muy bien a quién. Hay varias cositas. Uno, las empresas a las que más se ha ayudado ya ni existen o no ha servido para nada ayudarlas. A las que no se ha ayudado, que yo he leído a 2 o 3 de ellas, siguen en marcha. Es decir, ¿dónde podrían haber llegado esas? Porque verdaderamente no había nada, o sea, eran verdaderamente empresas con intención de generar riqueza, no empresas de enriquecerse algunos, ¿no? Y luego el tema es que esto es una evolución en el sistema de Invercaria, es decir, aquí ya directamente no se falsifican cosas, aquí directamente se dice hay que darle tanto a este y tanto al otro, no hace falta falsificar nada, directamente se hace a través de un correo electrónico. Y luego un dinero finalista, ¿no? Claro, como claro, decimos, claro. Este dinero va para aquí, punto. Pero en la Bahía de Cádiz existe un concepto respecto a los extrabajadores de Delfi de unos parados de primera categoría y luego el resto son parados de segunda, tercera o cuarta categoría, porque estos señores han sido bastante bien tratados por la administración, entre cursos, indemnizaciones, etcétera, etcétera, más dinero que se iba a poner para encontrarles trabajos a ellos, porque ellos iban a tener beneficios respecto a otros trabajadores a la hora de entrar en las empresas que llegasen con ese dinero público.
Bueno, pues hasta de ese dinero público, para estos parados de primera categoría, se ha trincado. Entonces, ya, es que claro, ya no es que hayan robado, no, es que hasta para los parados privilegiados, hasta para ellos se roba. No se les ha respetado tampoco a estos parados de primera categoría, como dices tú, ¿no, Mauricio? A mí me gustaría simplemente dar una pinceladita breve sobre este asunto. Uno, las personas que han sido detenidas por este asunto son 2 miembros del clan de Alcalá, socialistas, de Alcalá de los Azules. Don Antonio Perales Pizarro y sus sobrinas, Perales Pizarro... Ofelia. Sí, bueno, Nuria, ¿no se llama? Nuria. ¿No? Nuria, bueno, bien. Los dos. Sí, y luego, una tercera persona... Ofelia. Nada más. No sé. Ofelia Pizarro. Y la tercera persona que también está ya en las puertas de ser imputada es la nuera de don Luis Pizarro. Don Luis Pizarro es el número 1 de la candidatura del PSOE de Cádiz. Vamos a ver, ante unas elecciones como estas, vamos a ver, los andaluces tienen que pensar a qué tipo de personas estamos eligiendo para que gobiernen Andalucía. Este señor tiene 3 miembros de su familia directa, una nuera, un primo hermano y una sobrina metido en un lío de 25 millones de euros que han desaparecido. Bueno, y aquí nadie da cuenta nada. Esto es como dice Luis Pizarro, todo es mentira. Hombre, tampoco la gente va a salir a la calle, Pedro. No, hombre, no. Entiéndeme, estamos hablando de este tema. Yo no estoy pidiendo eso, ni ningún momento lo he dicho. Para nada. Se están informando. A mí la calle para pasear. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama papeleta de voto. Claro, si el día 26 ocurre algo a lo mejor que no entra dentro del tal, pues dice, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Andalucía no puede seguir por un camino donde en el que los primeros espadas a las elecciones son gente que está implicada en casos de corrupción. Oye, es que eso se tiene que acabar. Pero Pedro, te digo una cosa, los andaluces y las andaluzas, y es que parezco un socialista, andaluces y andaluzas, ¿Por qué? Ciudadanos y ciudadanas, hembros y hembras, como diría un amigo mío, están en proceso de información. O sea, generamos información, que por eso yo os digo una cosa, de ahí que recibamos tantos mails felicitándonos. Estamos en un momento... Pedro, tú estás escribiendo hace ya muchos años. Desde el caso Guerra hasta ahora ha llovido tanto que el que no se haya enterado de lo que hay es que tiene los oídos muy duros, ¿eh? Muy duros, ¿eh? Alicia. Pues efectivamente, como estamos en proceso de información y estamos en la obligación de transmitir información, aunque sea a golpe de a veces de repetir, pero así se queda un poquito más claro. Estos casos han sucedido porque la empresa, agencia IDEA, está por medio. Si hubiéramos estado los funcionarios tramitando estas ayudas, dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, detallan exhaustivamente cuáles deben ser las cuestiones sometidas a reserva funcionarial, actuaciones propias de controles de seguimiento, compromisos de cumplimiento, registro, archivo, clasificación de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes y de los documentos, tramitación de solicitudes de subvención con la fijación de su pretensión y, en su caso, su admisión, entre otros. Ahí está la respuesta. Eso no se ha cumplido y, por lo tanto, de esos polvos vienen estos lodos, que son más que lodos. Ahora sí, 6º capítulo de la trama de los seres. Sé que está teniendo muchísima aceptación, por lo tanto, ahí está esta entrega esperada por vosotros. Pero ha sido en esta legislatura, en esta que ahora termina, donde hemos tomado la iniciativa en el mismo momento en que conocimos precisamente la Junta la primera irregularidad. Usted dice, en cuanto hemos tenido conocimiento de que han sido unos chorizos, lo hemos expulsado. Mentira, porque ustedes tuvieron conocimiento a primero de año y hasta que los medios de comunicación en Sevilla no pusieron encima de la mesa, hicieron caso omiso del contenido de las conversaciones y ustedes los expulsaron por la presión de los medios de comunicación. Desde febrero de 2011 el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los SERE mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE andaluz. El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia de la juez, pero indica que una comisión haría más engorrosa la investigación. Esto lleva a los otros 2 partidos de la Cámara a sospechar que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Porque en una comisión de investigación todo está abierto, nada se puede cerrar.
cuando hay penumbra, cuando no hay transparencia, cuando no hay esto, hay una actitud defensiva, la gente piensa, algo estarán ocultando, algo querrán ocultar. Y además, máxime, cuando usted mismo, señor consejero, nos anuncia aquí que se va a cambiar el procedimiento. Le dijo el informe de la Intervención General que la tramitación era incorrecta y que los desfases financieros y la superación de los créditos conllevaba irregularidades. Y les dijo que no había controles. Ya nos hemos enterado que lo hacían llamando por teléfono. Sabía, tapó y continuó con un procedimiento irregular que le salpica de lleno al actual presidente de la Junta de Andalucía y al anterior. La juez que instruye e investiga el caso de esta trama de corrupción, Mercedes Alaya, ha emitido ya varios autos sobre el caso. Ha imputado a más de 50 personas en la causa y ha pedido en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía que colabore para esclarecer qué está pasando en el gobierno andaluz. Una posible trama de tráfico de influencias para saquear las arcas de la administración andaluza. Antonio Griñán, aún más grave, porque es que él personalmente ha obstaculizado la investigación, no ha entregado las actas a la jueza Alaya como ella las ha demandado, con informes incorporados, sino que los informes parece que han desaparecido en el camino y muchas cosas más. Bueno, lo que está claro es que la responsabilidad política es total. Ya hay un miedo cuando la jueza Alaya pide los acuerdos de consejos de gobierno, un miedo que no entiendo el porqué, porque si los acuerdos de gobierno no tienen nada que ocultar, deberían de disponerse inmediatamente a disposición de la justicia y entregar toda la documentación que la jueza requiera. Ustedes están jugando con la jueza, ustedes están manipulando a la jueza, ustedes están presentando claramente un sumario paralelo para hacer conclusiones políticas. Un señor que parece no creer en la independencia judicial y que además, como estrategia de victimismo, lo que hace es insultar a la jueza que instruye o que investiga el caso de los fraudes de los seres. Pero ¿no será más bien quien sufre un juicio paralelo la jueza Alaya? ¿No será ella la que está siendo atacada y está siendo acosada y desprestigiada en su profesión como profesional de la justicia? ¿No será precisamente la jueza Alaya el centro de todos los ataques del Partido Socialista, la que está sufriendo un juicio paralelo por atreverse a investigar la corrupción del PSOE? Recordar que la Consejería de Empleo ha constatado la existencia de 183 irregularidades, de los que 72 son intrusos. El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía y Hacienda, reconoció que cuando era viceconsejera del ramo no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los ERES no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. No es que fallaran los controles, es que se dejó que fallaran los controles. La propia Carmen Aguayo reconoce que ella recibió el informe del Interventor General, pero no, ella misma dice que no se lo dio a José Antonio Griñán, o que no se lo dio a conocer a José Antonio Griñán cuando era consejero, y a mí me parece que eso, como viceconsejera, es una dejación de sus propias funciones, informar a tu consejero de que hay un informe de la Intervención General que indica que el procedimiento por el cual se estaba haciendo el ERE o este trama de los fondos de reptiles no se podía hacer. El 16 de marzo de 2011, la juez Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Pero las zonas oscuras en la tramitación y ejecución de los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla y de las empresas andaluzas en general no parecen estar solamente circunscritas a la Consejería de Empleo. También en las sociedades intermediarias, que gozan del favor de las dos administraciones, empiezan a aflorar aspectos poco claros o hasta abiertamente anómalos. Ese es el caso de la compañía que se encarga de realizar los cálculos de costes de trabajadores durante sus años de prejubilación. En el caso de los ERE de Mercasevilla, se trata de Vitalia Vida. Vitalia prácticamente ni existe ya como tal y ha cambiado varias veces de denominación, aunque su entramado y organigrama sigue siendo el mismo. La juez les imputa el cobro de honorarios abusivos y la inclusión de intrusos en los ERE. La aseguradora infló sus honorarios en 1,3 millones en solo 4 expedientes de regulación de empleo. Del conjunto de 1.000 millones que nosotros venimos reclamando, podíamos estar hablando de un fraude
en pago de comisiones que podía rondar entre los 150 o los 200 millones de euros. Y desde luego, con nuestro gobierno y con el gobierno del cambio, jamás se repetirá un asunto como el de los ERE. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no se va a repetir ese asunto nunca? Porque no se gastará un solo euro sin la firma de los funcionarios de la Junta de Andalucía. No como ha pasado en los últimos años. En los últimos años. La otra de las aseguradoras, Uniter, con la que los 147 trabajadores de astilleros de Huelva rubricaron su plan de prejubilaciones, después de que la Junta y los sindicatos lograran un acuerdo para el cierre. En la misma provincia se encargó de resolver el ERE de la faja pirítica. Esta empresa es también la que aparece en el plan de prejubilaciones para el cierre de Santana. La juez no le imputa el cobro de honorarios desorbitados, sino de haber conocido la inclusión de intrusos en el ERE de Calderinox. Uniter y Vitalia son las mediadoras que han suscrito la gran mayoría de los ERE financiados por la Junta desde 2002 y ahora investigados en la presunta trama de expedientes fraudulentos. Bajo el mandato del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, a partir de 2009, la Junta ha cambiado el procedimiento para elegir intermediario y compañía de seguros, incrementándose notablemente el elenco de compañías con las que se trabaja. Y que todo este entramado ha derivado en una orgía de desviaciones de dinero público de una cantidad brutal. En democracia yo creo que en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un caso como es el Fondo de Resiliencia en Andalucía, donde con el dinero de los parados se haya desviado una cantidad tan brutal que calculamos que puede estar entre 600 y 1.000 millones de euros. El himno de Andalucía dice por una Andalucía libre. Efectivamente, estamos esperando 30 años, que creíamos que iba a hacerse entonces, y estamos esperando desde hace 30 años que se haga una Andalucía libre por sí, por España y por la humanidad. En las últimas semanas se han destapado nuevos casos de saqueo y despilfarro de dinero público bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, con la consiguiente indignación de los andaluces. Una tierra que sin saberlo ha tenido que soportar un gobierno que invirtió en una década unos 1.000 millones de euros en ayudas a empresas en crisis, muchas de ellas a punto de cerrar y otras que ni siquiera existen. Una corte de amigos, familiares y militantes del Partido Socialista que se aprovecharon. Ha sido el negocio más redondo, eso sí, con el incumplimiento flagrante de la ley. Sexto capítulo de los ERE. Pues un buen trabajo de nuevo de nuestros compañeros de Andalucía Debate y también de don Pedro de Tena y don Antonio Barreda, los autores de ese libro que se sigue vendiendo mucho. Pedro, a pesar de que hace ya que lo escribisteis, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Cuánto? Sí, un año no hace. Yeah. Fue en abril en abril. Hace un año ahora. Abril, mayo del año 2011 y ahora está produciéndose la segunda parte, que se está distribuyendo gratuitamente, es decir, que todo el mundo puede acceder. ¿Dónde? O bien en nuestra página propia, www.andalucialibre.es, o bien en Libertad Digital, o bien en Noticias de Almería, que le hemos cedido a nuestro amigo Rafael M. Marto que lo haga, y es absolutamente gratuito, está saliendo por capítulos. Comentaba con Alicia precisamente que los 4 primeros están dedicados a todo esto de la administración pública, cómo entraron, cómo se hicieron con ellas, cómo se hicieron con las cajas de ahorro, todo eso está muy detallado en el libro. Por una Andalucía libre, ¿no? España y la humanidad. Sí, es el himno. El himno. No es Oye, en ese momento del himno, además, en que se te pone el vello de punta, ¿verdad? Cuando lo estás cantando. Es un himno que no dice, eso sobre todo en esta parte final, no dice tontería alguna. Todos los himnos dicen muchas tonterías porque quieren arengar un poco. Exactamente, arengar el sentimiento de las personas, ¿no? Pero esta última parte del himno, que es mucho más actual, porque la otra se refiere al siglo XIX, pero esta es muy, decir, por una Andalucía libre, por España y por la humanidad. Es que me parece perfecto, y además explica perfectamente por qué en Andalucía el nacionalismo nunca puede tener una chance electoral. Es decir, es que hasta en el propio himno está considerada la palabra España. O sea, que es que no parece, pero en fin, hay gente que opina de otra manera y es absolutamente respetable, ¿no? Alicia. No, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo nuestra serie? Bueno, pues la verdad que efectivamente alguien oyente ha dicho de miedo, ¿no?
La verdad que de miedo, las últimas noticias de que ya esté avanzando el fraude de esos 700 y pico de millones a los que después constató la jueza Laya de 933 y ahora ya vamos por 1.500 y pico. 1.500, 1.400, 1.500. Bueno, es que pensar simplemente que esto es dinero de los parados andaluces, la verdad que es que efectivamente para lo que decía el señor Griñán, ¿no? Para asquear, pero para asquearnos todos los andaluces, ¿no? Con este tema. Insistir una vez más también en que, bueno, es que ahora mismo que sepamos, pues hay muchos imputados, pero solamente tenemos el caso del señor Guerrero. A mí me gustaría decir, bueno, como sindicato hemos tenido que tener contacto con él necesariamente porque 9 años se ha llevado de director general de Trabajo y Seguridad Social. Las relaciones con esa dirección general abarcan a mucho más que lo que parece que se ha dedicado a hacer básicamente, ¿no? Está pues el tema de los convenios, todos los convenios se tienen que registrar en esa dirección general, está el tema de las elecciones sindicales, él tiene que certificar los resultados de esas elecciones. Por cierto, que en un certificado computó unos datos que eran erróneos, nosotros se lo dijimos, se ratificó y al final lo ganamos en los tribunales, con lo cual hizo una certificación que fue falsa. Un tema que, hablando de comisiones obreras y UGT, como hemos estado hablando antes, es muy importante recordar: las residencias de tiempo libre de toda Andalucía. Las residencias de tiempo libre de toda Andalucía dependen de esa dirección general. Y nosotros, cuando le impugnamos a la Junta de Andalucía la forma en que se otorgaban estas residencias, que es como un medio más de salario, una especie de red clientelar, porque claro, yo me apunto a UGT y Comisiones porque UGT y Comisiones gestionaba con cobro esas residencias, no se nos olvide, cobraban el 25% de lo que ingresaba cada trabajador por poder disfrutar de esas vacaciones en residencias de tiempo libre. Y ese método donde ellos repartían las residencias a sus afiliados y los demás sindicatos, como si no tuviéramos trabajadores afiliados, pues no teníamos derecho a nada. ¿Verdad? No teníamos derecho a nada. Ya CESIF ganó en el Tribunal Supremo a este director general Guerrero, no a otro, a este, le ganó el que este sistema era fraudulento y por supuesto inconstitucional, porque la Constitución dice sobre todo libertad de sindicación. Nadie va a tener la libertad de sindicación si al sindicato que yo me quiero afiliar realmente no va a tener una serie de beneficios que otro sí lo consigue simplemente por ser comisiones obreras y UGT. Y efectivamente lo ganamos y desde entonces las residencias de tiempo libre y su adjudicación se hacen por sorteo público además, y eso lo ganó CESIF, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. ¿Entre todos los afiliados a todos los sindicatos o qué? Y sin afiliarse, entre todos los trabajadores. Vamos a ver, es que la residencia de tiempo libre es para uso y disfrute de los trabajadores andaluces. Está pagado por todos los andaluces, ¿no? Pagado por todos los andaluces, gestionado y deben de ser gestionados por las administraciones públicas y nunca por ningún sindicato. A nosotros nos ofrecieron la posibilidad de gestionarlo cuando ganamos esta sentencia. No, nosotros vamos a gestionar algo con un trabajo y encima para cobrar por esa gestión. Nosotros no vamos a comportarnos como lo que criticamos. Una cosa que no sé si sabe Alicia, pero que le pone la guinda perfecta a lo que está diciendo, creo yo, en mi opinión, es que uno de los que gestionaba en la Junta de Andalucía la residencia de tiempo libre era otro cuñado de don José Antonio Griñán. Ah, pues no lo sabía. Y tuvo una imputación familia, por ese ¿no? tema. Tuvo una familia tentacular, ¿no? Tentacular, ¿no? No lo sabía. Ni los Ruiz Mateos, ¿y cuántos son? No lo sabía. Muchos. La verdad que Pedro siempre es un fondo de información. Este es un fondo armario de información. Tiene armarios y armarios en armario. Tiene que ver con los codos y con un montón de horas. Pero yo llevo 30 años en la Junta y te aseguro que no lo sabía. Y además pero con tú tienes lo que papeles. Tú no lo tienes todo en un disco duro, tú tienes papeles. Y aquí. Ah, pero de papeles también, por eso te hablaba yo de lo del armario. Mauricio. A pesar de que conocemos esto, yo es que con los vídeos que estáis echando es que un minuto. Cada vez te quedas sin palabras cada vez que lo ves, ¿no? Yo me quedo del vídeo con una cosa, los ataques a la jueza. Y me quedo con uno, el último que ha estado funcionando por las redes, no hacia ella, sino ha salido, ¿no? Yo lo he leído cuando estaban criticando el ataque. En El País, en una información, no en una opinión ni nada, se definía a la jueza Ayala como una mantis religiosa que estuvo interrogando a Guerrero, un poco camelándoselo para después
mandarlo a la cárcel. Lo que hace la mantis, ¿no? Exactamente. Comerse a su pareja. Envolviéndolo para... No, se aparea y después se lo come. Yo personalmente ni nada, creo le que come la cabeza es fantástico esa táctica si al final consigue que todos los golfos acaben en la cárcel. Me parece fantástico. Como vamos fatal de tiempo, 3 comentarios. Primero, todo lo que estáis contando de lo de la residencia a tiempo libre, todo lo que hemos venido contando antes de los planes de reindustrialización, del dinero que se llevaba, todo esto lo que demuestra es que han estado gobernándonos durante estos 30 años con un concepto de que Andalucía era de su propiedad, era de ellos. De ellos. Obviamente ellos son los que nos han gobernado. Ellos no son una casta aparte, no, son los que han detentado lo que debería de haber sido un servicio público como si fuera su propiedad. Y es lo que han estado haciendo. Y eso es lo que demuestra todas estas cosas. Eso lo que me lleva es a pensar peor. Porque me lleva a pensar que ahora conocemos, de un año a esta parte, que es lo que venimos viendo con el tema de los capítulos, conocemos lo que venimos en llamar el más grande de los escándalos de la democracia, desde luego en Andalucía y posiblemente también en toda España. Pero es que sospecho, viendo cómo han estado articulando hasta en cuestiones muy menores, cómo se han manifestado y con qué tipo de responsabilidad han actuado, que no estamos, en definitiva, ante el mayor de los escándalos, que posiblemente el mayor de los escándalos todavía esté por descubrir. Eso me decía, perdón, brevemente, eso me decía ayer un militante sindicalista amigo desde la época de Franco. Me decía, Perico, porque él me llama Perico, dice, te voy a mandar una caja con una harta de papeles sobre los fondos europeos, que es el tercer fondo de reptiles. Dijo, por favor. Si ya tengo mucho trabajo aquí. Va por ahí lo que dice. Ya tengo mucho trabajo aquí. Os dijimos hace unos meses que habíamos venido para quedarnos, que hablábamos, pues claro, y en libertad. Yo creo que lo estamos haciendo, lo estamos al menos intentando y vosotros así lo reconocéis cada día. Os damos las gracias, mañana llegamos al programa número 100, mañana tenemos un programa especial, tengo por aquí al Dire, mañana tenemos un programa especial, súper especial el programa de mañana de Andalucía Debate. Amigos de Metropolitan Televisión Andalucía, amigos de Andalucía Debate, gracias por estar ahí. Andalucía, buenas noches, descansa.